dirigencia política de la provincia de Santa Fe y todo el empresariado que lo conoce o lo va conociendo debe ser uno de los tapados que tenía justamente la política y una de las gratas revelaciones de este gabinete de Lifchit. Y diría yo que vamos a estar hablando de Contigiani, esto corre por mi cuenta, por lo menos por los próximos 20 años. A ver, a mí me sorprende cómo sean del PRO, sean del kirchnerismo, sean del radicalismo, sea del socialismo, empiezan a mirar, algunos de reojo y otros como diciendo, bueno, este es un cuadro político, hay que tenerlo en cuenta porque puede ser un adversario político en el día de mañana. Y otros dicen, che, bienvenido a la política, Contigiani. ¿Dónde estaba Contigiani? ¿Cómo anda, ministro? Bueno, buenas tardes, un gusto por la invitación. Gracias por tu palabra. No creo sinceramente merecer eso. Pero no debe ser el único que lo dice, se lo dice. Percibo que hay una buena recepción de nuestro compromiso, de nuestra acción. En todo caso, lo que uno trata de enaltecer la condición política, ¿no? Tal vez está tan vapuleada la política en el país que lo nuestro puede traer un poquito de frescura, nada extraordinario, nada innovativo, nada llamativo. Tal vez está tan vapuleado lo político que cuando nos aferramos desde un compromiso, desde la convicción, cuando tratamos de dignificar la palabra política, es como que puede ser un aire fresco. Bueno, pero también hay que mirar cuál es el punto de referencia. La política en la Argentina no está muy bien. Sí, está bien. Habría que ver cuál es el vaso medio lleno, medio vacío, pero lo cierto es que viene a elevar la vara también en lo discursivo, por lo menos, y el posicionamiento político. Estábamos repasando varias opiniones en distintos programas. Quizás una de las que más generó efecto en los últimos tiempos y que tuvo un resultado, creo yo, a los pocos días. Después tenés que movilizar ese elefante y tenés que estar de la vereda de enfrente de ese elefante. Cuando habló directamente de las cadenas comerciales, las grandes cadenas comerciales, digamos, Coto, y apuntó a Coto y sobre todo en Rosario. Coto que despidió a algunos empleados en los últimos días, finalizada la conciliación obligatoria en Rosario. Para darle un marco, o sea, estamos hablando de verdaderos elefantes dentro de la cadena de comercialización, ¿no? Las 5 o 6 cadenas de supermercados grandes del país, la mayoría empresas extranjeras y algunas empresas nacionales, que son responsables del 78% de lo que se comercializa en alimentos del país, constituyen una matriz nefasta para la mayoría de los consumidores o del pueblo argentino. Una matriz que la política tiene que hacerse cargo y cambiar, porque no vamos a resolver problemas estructurales en relación a la inflación, en relación a resolver otro gran problema que es tener los alimentos más caros del mundo, el país que produce, el país del pan, que produce millones y millones de toneladas de alimentos, y gran parte son responsables de tener los alimentos más caros del mundo, ese sistema concentrado en esas 5 o 6 grandes cadenas de supermercado en la Argentina. A ver, para hacerle totalmente ilustrativo a las personas que nos están viendo en todo el departamento de la capital y en todo el departamento de las colonias, y se deben sumar muchísimos entrerrianos que nos están viendo por Somos Paraná. Estamos hablando de Coto, estamos hablando de Walmart, de Carrefour. La Anónima. La Anónima que, párrafo aparte, fue noticia hoy porque parece que está todo hecho como para instalarse, digamos, en Sunchales, digamos. Por lo menos hoy me escuchaba en Radio M que estaba el secretario de Comercio Interior. No lo va a hacer con mi firma, en todo caso. Lo hará lo va a hacer con mi firma. Lo hará con la firma del municipio, no con la mía, porque no es legal. Está excediendo claramente los metros o los metros, la superficie que la ley 12.069 de grandes que regula la grande superficie establece, y el índice del artículo 8 o el índice 8 que para Sunchales largamente excede la capacidad que tendría la Anónima en instalarse en esa ciudad.
yo defiendo al comercio minorista, yo defiendo al comercio local. Pero ahora, además, de cooperativistas y bueno, de pero además hay un tema ¿no? legal, ¿eh? Además de que yo tengo una opinión pública claramente como intención, que en el sentido que hay que cambiar esa matriz en todas las cadenas agroalimentarias, esa matriz de concentración comercial en la venta de alimentos. Además de eso hay un tema legal, o sea, exceden largamente la capacidad de superficie que necesitarían para instalarse en Sunchales, o sea, les queda el índice 8 que marca una serie de metraje o superficie cuadrada, hoy está en el orden, en Sunchales en el orden del 200%, ellos están queriendo instalar un espacio de más de 800 metros cuadrados, o sea, largamente lo harán, irán a otro tipo de metro, otro tipo de superficie y con el consenso del municipio, de la gente de la ciudad. A ver, se instala la confirma. Se instala la anónima en Sunchales. ¿Cómo? A ver, explíquenle a la gente qué significa que se instale, por ejemplo, la anónima en Sunchales. ¿Cuáles son los efectos económicos y sociales? Bueno, en primer lugar, te pone al comercio minorista, local, el que trabaja en el pueblo, en la ciudad, el que trabaja todos los días ahí, el que produce ahí, lo pone en una situación desventajosa. ¿Por qué? Porque acá entra a jugar otra de las variables del negocio de las grandes cadenas de supermercados que nombramos, que es la bicicleta financiera. Que el comercio minorista no la puede hacer, no tiene oportunidad y no está dentro, ni siquiera no está dentro de su propia identidad. ¿Cuál es el negocio financiero que le permite hacer un colchón de dinero muy importante, hacer remate de oferta, entrar en una competencia desleal contra el comercio minorista local, formar precios? ¿Cuál es? Es que a la industria le está pagando a 60, 90 días con la plata de los consumidores, hace un pasamano. En el medio hay 60, 90 días donde ellos ponen ese dinero en el circuito financiero. Solamente en lechería, en Santa Fe, nosotros habíamos hecho un cálculo en el Ministerio de la Producción donde nos daba 5.000 millones de pesos de juego financiero entre lo que recibe de la industria y lo que a 60 días le pagas. Ahí, en esos 60 días, hay 5.000 millones de pesos que el sector comercial lo juega en la bicicleta financiera. Y que en algunos casos no quedan en el país. Oh, claramente, claramente. Entonces, todo esto de puestos laborales, todo esto de la inversión, bueno, hay inversiones que más vale no tenerlas. Entonces ahí donde, por ejemplo, concretamente estas grandes matrices juegan un rol nefasto para el desarrollo local. Luego el tema de la simbiosis en las góndolas, la simbiosis, el efecto con las pymes. Las góndolas de estos grandes supermercados están monopolizada por las grandes firmas industriales del país. Ustedes ven en las góndolas de estos grandes supermercados a las pymes. Santa Fe es una tierra de pymes, entonces, digamos, en todo sentido hay otra variable que juega en contra. Bueno, es una matriz que hay que ponerla en discusión. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo es la reacción? Porque yo lo veo muy decidido a usted en no poner la firma para que se instalen. Pero la pregunta es, y el gobernador, por lo tanto, digamos, lo avala en todas sus decisiones políticas. Pero hay intendentes que se cortan solos, digamos, en estas decisiones, y por otro lado, ¿cómo actúan otro pilar fundamental que son los supermercadistas, que son las pequeñas y medianas empresas? Bueno, en este caso puntual tenemos el acompañamiento del señor intendente de Sunchales, que está con una postura similar a la nuestra, y tenemos a la Federación del Comercio de Santa Fe, a FESECO, que reúne a todos los centros comerciales de la provincia en una posición absolutamente alineada a la nuestra. O sea que hay un consenso muy fuerte del comercio minorista, los centros comerciales, en este caso puntual del intendente Sunchales, en este tema. Pero además no es legal. En este caso hay un tema que excede la ley. Después de la pausa quiero preguntarle, a ver, hay noticias que pasan desapercibidas. Un paréntesis para terminar este tema. El tercer elemento, el financiero, las góndolas,
el nivel de remarcación. Entre precio de origen y de destino, estamos hablando, en las góndolas esas, estamos hablando del 300, el 500, el 600 y el 700%. La lechería es un ejemplo claro. Bueno, claro. Un litro de leche es 2,75 para el productor. Una leche de oferta en un supermercado cuesta 10 pesos. De oferta. De oferta. Claro. Entonces, ahí tenés el tercer gran elemento de esta matriz. Después del corte, vamos a seguir hablando de distintas aristas para hablar de la generación de empleo, de la producción, porque ¿pueden llover las inversiones el año que viene? Voy a preguntar. Y hay una noticia que pasó desapercibida. La justicia frenó aquella decisión anunciada con bombos y platillos de parte del gobierno nacional de 5.000 puestos de trabajo para McDonald's. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, claramente. Pasó desapercibido que la justicia le bajó la persiana a esa decisión. Con un fundamento de precarización laboral. ¿Qué significa en este marco, qué significa ese laburo, esa generación de empleo? ¿Cuál sería el ideal? ¿Cómo se apunta? Ayer también fue noticia, que es parte de la realidad social, más de 600 saladitas en todo el país. Eso es un diagnóstico, una radiografía de esta particularidad de la macroeconomía, de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Macri. En vivo, en exclusiva, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, después de la pausa. ¿Cómo está hoy? O sea, 10 meses de gestión. Un ministro de la Producción que tiene opinión no solamente sobre las cuestiones de la actividad agropecuaria, sino también pensamiento político. El otro día nos dio una entrevista en Radio M, que habló del pacto social. Yo digo, ¿cuántas personas dentro de la política del país están hablando de una cuestión netamente de concepto político, total, de las ciencias políticas y también hasta filosófico, ¿no? De lo que significa ese contrato o pacto social entre el soberano, que es el pueblo, y sus representantes, ¿no? Pero ¿cómo es hoy, 10 meses de su gestión como ministro de Producción, cómo es la relación con todo el nivel de poderes? Poder político, el poder judicial, el poder, digamos, de los empresarios. Trato de hablarle a la gente y no al poder. Esa es una coordenada personal que trato de todos los días, y es una lucha de todos los días, porque somos frágiles. Trato de hablarle a la gente, al empresario, al productor, al comerciante, al que estudia, al que está desarrollando tecnología, al que está innovando, al que está en el interior. Trato de hablarle a ellos y no al poder. Creo que ha vaciado mucho la política, y lo digo en general, y salvando muchísima gente de distintos partidos políticos que honran esta condición maravillosa del ser humano que es hacer política. Salvando todo eso, creo que la política en los últimos 30, 40 años, aquella política que le habló al poder, se ha vaciado. Trato de hablar... Pero es la que más rédito tuvo, ¿eh? Es la que ganó la pulseada, creo yo, de los últimos 30 o 40 años, ¿no? La vienen ganando. La vienen ganando. Pero yo trato todos los días de no vaciarme, de hablarle a la gente, de hablarle a todos esos sectores. No le hablo al poder. Cuando el político le empieza a hablar al poder, empieza a resignar convicción, empieza a sentir miedo, temor, empieza a poner primero el cargo y después la convicción. Yo abrazo la política desde un lugar donde el cargo es circunstancial. Yo, para ser militante, no necesito un cargo, ¿no? Lo soy sin el cargo y con el cargo. Entonces trato de hablarle a la gente, no al poder. El hablarle al poder, insisto, nos vacía y se nota. Me imagino ustedes como periodistas lo deben notar mucho, pero se nota. Este marco de hablarle al poder o no, yo creo que el gobierno de Macri, anunciando con bombos y platillos la generación de 5.000 puestos de trabajo con McDonald's,
con McDonald's como estandarte, es hablar del poder. Yo creo que eso es un claro ejemplo, digamos. Como mínimo hace un poco se de habla ruido. con el poder. Estoy al lado, digamos, de una multinacional, una de la cadena de hamburguesas más importante, dirían los yanquis, comida chatarra, lo que sea, pero es lo que Es el ícono. Es un ícono. atraviesa de forma transversal a todas las clases sociales y franjas etarias, ¿no? ¿Qué significó ese anuncio de Macri, 5.000 puestos de trabajo, y lo que significa, digamos, el concepto de el trabajo para McDonald's, y ahora que la justicia clausuró esa posibilidad? Que es un problema más de fondo. Creo que ellos están planteando una economía competitiva a partir del establishment internacional. Y eso significó el Davos argentino, o el mini Davos argentino. Yo decía hace unas semanas atrás que yo hubiera armado un mini Davos al revés. Hubiera llamado a las 30 cooperativas más competitivas y eficientes, que son palabras que no me gusta usar, del país. Hubiera llamado a las 10, 15 industrias nacionales del país y a las pymes. Y les hubiera dicho qué necesitan para transformar la Argentina, porque la Argentina se va a transformar, querramos o no querramos, para ser un país serio, equilibrado en lo territorial, inclusivo, para resolver los problemas de pobreza y de desempleo. Este país se va a tener que realizar a partir de una gran movilización y acumulación económica desde el mercado interno, tratando de construir un país poderoso del mercado interno y planteándonos la transnacionalización de nuestro mercado interno, pero a partir del mercado interno, no sin el mercado interno. Entonces, es ahí donde yo hubiera hecho un mini DAO al revés en ese sentido. Necesitamos transformar las regiones, las ciudades, necesitamos un modelo industrial que empodere las ciudades intermedias. Si no, no vamos a resolver el problema de la violencia en las grandes metrópolis. El modelo industrial y económico argentino está centrado en las grandes metrópolis y va enflaqueciendo los territorios y las regiones. No se va a resolver, es inviable eso, es un tema estructural. Ahí entonces digo, hubiera hecho al revés, porque las inversiones, y a partir sobre todo pensada del establishment internacional, si es que viene, porque todo un debate después si es que viene y demás, no es un lugar donde la Argentina, a mi juicio, o es una alianza donde la Argentina a partir de esas ambiciones se va a poder desarrollar. Va a poder desarrollar enclaves de riqueza y de altas tecnologías y de producción, sin lugar a duda. Pero alrededor de esos enclaves va a haber mucho territorio sin futuro. Lo que la Argentina necesita es tener un modelo industrial a partir del mercado interno muy fuerte. Para eso hay que resolver algunas cuestiones internas previas a eso. No se puede desarrollar un mercado interno con el poder adquisitivo por el piso. Ahora, cuando dice el gobierno de Macri que van a llover inversiones, van 10 meses de gestión, casi 11, ¿eh? Casi 11. Sí. En octubre, 11 meses. Digo, ¿cómo piensa usted que puede ser el 2017? ¿Y qué tan importante, digamos, es para cualquier ciudadano de a pie que nos está mirando esas inversiones? ¿Cómo, no quiero utilizar, digamos, un concepto de los 90, pero cómo derrama eso? Tres cosas, digo. Primero, el capital no tiene ideología en el mundo. De hecho, va a China, va a ir a Cuba ahora, va a Europa y América Latina, va a países que ofrecen tasa en dólares como ofrecía la Argentina este año, con una rentabilidad al 13% en dólares. Está en un gran juego financiero el capitalismo mundial, muy alejado de la economía real. Tiene un problema de crecimiento, de demanda muy claro, sobran productos, hay un problema de oferta. Entonces, ojo con cierta ingenuidad en creer de que si yo doy determinadas señales al capital, esas señales por sí mismas me van a bendecir y hacer que traccionen las inversiones internacionales. No se mueve el capital de esa manera. No es la lógica del capital. No es la lógica del capital. Plantearlo así creo que puede ser una visión que ya lo hemos demostrado, ya lo hemos aprendido en nuestro país. Tiene una cierta cuota hasta de ingenuidad. Con el capital se negocia y se pacta. Y así funciona en el mundo.
Entonces, así como el capital va a países que no hay ninguna seguridad jurídica alguna, como China u otros países de Asia, también puede ir a países que hay Estado de Derecho. Digo, con el capital se pacta, se negocia. Segundo elemento. Es interesantísimo, quiero cortarlo en esto porque me parece interesantísimo, porque hoy el gobierno nacional lo está poniendo en una disyuntiva de que si no gana las elecciones como muestra de legitimidad social, si no gana las elecciones legislativas del 2017, podría atentar para afuera contra la llegada de los inversionistas, de los capitales extranjeros, porque dirían, bueno, gobierno debilitado, perdió las elecciones legislativas, el gobierno de Macri se debilita, por lo tanto, ¿para qué voy a poner si atentan contra la seguridad jurídica del país? Digo, es interesante lo que usted está diciendo. Ponen plata, los capitales, la lógica del capitalismo, de los capitales, o sea, de esas inversiones extranjeras, ponen en un país emergente de África, que puede haber guerrilla armada, quizás en ese país. Digo, ¿cuál es la seguridad jurídica de ese país? Pero ponen plata ahí porque les conviene, porque le da una buena tasa de interés, porque le da una buena rentabilidad. O sea, no es la lógica de lo que está proponiendo el gobierno nacional. Bueno, no es así. Que se use eso como un esquema de propaganda electoral, lo puedo entender como propaganda electoral, pero no es así como funciona el capital para nada. Hay que entender la lógica del capital, sobre todo a partir de la fusión más grande de la historia en términos de fuerzas laborales en el año 89. En el año 89 se incorporó 1.500 millones de seres humanos como fuerza laboral y el capitalismo se transnacionalizó y de alguna forma se independizó de la base territorial. Hoy el desarrollo está en los países emergentes y ahí hay guerra, violaciones de derechos humanos, falta de seguridad jurídica, pero ¿por qué están allá? Porque a partir del 89, con la caída del bloque soviético, hay un ejército de empleados y candidatos a ser empleados que bajó los costos laborales y aceleró el proceso de globalización. Quiero decir, el capital busca tasa de ganancia, no afinidades afectivas. Con el capital se negocia. Qué frase, ¿eh? Se negocia, se pacta. Es más, mirá el análisis que digo, no estoy hablando de no negociar. No estoy hablando de no negociar, digo, se negocia y hay que buscar la mejor negociación posible. Pero eso es lo que yo creo. Lo segundo es, supongamos que venga inversiones externas a partir del establishment. Cuando digo establishment estoy apuntando a los grandes CEO de las grandes compañías mundiales, ¿no? Supongamos que vengan. Aún viniendo, yo estoy diciendo, ese no es el modelo que le conviene a la Argentina. Porque va a ser un modelo por concentración y extranjerización del aparato productivo. Y muy seguramente invirtiendo en sectores primarios del aparato productivo. Lo que la Argentina necesita para ser un país que tenga un horizonte, una perspectiva de integración, de desarrollo industrial, de resolver la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso, es ser un país altamente industrializado, moderno. Pero a partir de una movilización del capital interno, un modelo de acumulación de capital interno que vaya generando en nuestro mercado interno, en las ciudades intermedias, procesos de acumulación que permitan integraciones vertical y horizontal, agregado de valor, entramado productivo, clúster productivo. Para eso necesitamos Estado, claramente para eso necesitamos una nueva matriz de energía, la energía no ya definida como bien de mercado, sino como bien estratégico para el desarrollo industrial. Para eso necesitamos de otro Estado, para eso necesitamos una política de financiamiento que no tiene la Argentina y sobre todo las pymes industriales. Ahí me quiero detener. Bueno, ¿qué hace el Estado? Los tres niveles del Estado, ¿no? Lo concebido como el gobierno nacional, el gobierno provincial y las municipalidades que son parte de la vida activa de esta provincia. La Municipalidad de Santa Fe. ¿Cómo se genera, digamos, financiamiento a las pymes? Porque es la pregunta del millón, ¿no? Porque el otro día hablábamos con la radio con usted sobre lo que significa hoy el Banco Nación. ¿Cuántos créditos? A vos que nos estás viendo en Paraná, por ejemplo. ¿Cuántos créditos pensás vos, que vos sos un pequeño, mediano empresario? ¿Cuántos créditos, digamos, te puede llegar a dar, líneas de crédito te puede llegar a dar el Banco Nación? ¿Cuántos del Banco de Santa Fe?
Digo, ¿qué tendría que hacer el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, por ejemplo, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal en este sentido? Santa Fe, en primer lugar, tiene un problema estructural que perdió su banco. Es uno de los problemas que yo, que estoy en la gestión pública, ahora lo estoy viviendo en persona, ¿no? O sea, la debilidad que nos coloca no tener un banco público oficial como herramienta para hacer desarrollos de financiamiento productivo, apuntalar la economía real. Bueno, tal vez Santa Fe tenga que resolver cómo vuelve a tener un banco o cómo vuelve a generar una entidad financiera, porque es una debilidad estructural que tenemos. A ver, para cuantificarlo a las personas que nos están mirando, para ser totalmente ilustrativo, ¿se puede cuantificar cuánto significa, digamos, crear un banco hoy en la provincia de Santa Fe? ¿Con cuánto tendría que arrancar, por ejemplo, aproximadamente para este motor que es la provincia de Santa Fe? Me excede. Miles de millones. Me excede ese número. Lo que sí diría que el financiamiento, yo pongo un número, ¿no? El financiamiento, yo lo tengo testeado en nuestro plan industrial, donde ya hemos monetizado 200 millones de pesos a través de todo el sistema bancario, mediante el subsidio de tasas muy fuerte, donde ya salimos al 14% para capital de trabajo y bienes de capital principalmente. Bueno, tenemos una oferta del sector pyme industrial de más de 1.000 millones de pesos. Hemos monetizado 200 y frenamos los certificados de elegibilidad porque íbamos rápidamente a llegar a los 1.500 millones de pesos. O sea que hoy en el Ministerio de la Producción tenemos una demanda de 1.000 millones de pesos de las pymes industriales de Santa Fe, de las cuales contuvimos solamente 200 millones de pesos. Solo de las pymes. Entiendo esto porque es importantísimo para entenderlo en tu casa. Por lo menos para arrancar, por la demanda que hay, quiere decir, a ver, pequeñas y medianas empresas que se presentaron, dicen, necesito crédito, necesito financiamiento para poder salir, producir más, salir de este problema económico que está teniendo mi empresa. Bueno, hay un pedido por casi 1.500 millones de pesos. O sea, pasaron los 1.000 millones de pesos. O sea, para empezar, estamos hablando de que ese sería el piso para tener una banca, arrancar una banca hoy en la provincia de Santa Fe. Eso es pyme industrial, pymes industriales. Eso que sin contar el comercio, que es todo un motor económico en la provincia de Santa Fe, que hay mucha necesidad de financiamiento. Yo estuve el sábado pasado, me lincué con parte de ellos. Sin contar el sector primario, cooperativa, pequeños y medianos productores, etcétera. Bueno, y sin contar otros sectores de economía regional. Estamos hablando por lo menos 5.000 millones de pesos para arrancar. Puede ser un número, claramente. O sea, un banco propio de la provincia de Santa Fe, después vemos el establecimiento jurídico de eso, ¿no? Exactamente. Pero tendría que arrancar con 1.500 millones de dólares. Perdón, 150, 200 millones de dólares. Correcto. 150, 200 millones de dólares para arrancar, para empezar a hablar, bueno, los tenemos contenidos por lo menos al 70 o 80% de los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas. ¿Cómo queda, digamos, a ver, su discurso, el discurso de Lifchit, en el medio de toda la novela que se ha dado entre el gobierno nacional y provincial? O sea, a ver, ¿fueron presiones de parte del gobierno nacional para que el gobierno de Lifchit se decida a por lo menos... Una cuestión es el acompañamiento y otra cosa es la sumisión? ¿Qué es lo que pretende el gobierno nacional de la provincia? Bueno, tendremos que preguntárselo al gobernador y contestarlo al gobernador. Yo te puedo contestar lo que yo vivo en ese aspecto. Yo creo que no hay un entendimiento de lo que significa un diálogo democrático por parte de funcionarios del gobierno nacional. Yo ponía ejemplo en la historia, y son ejemplos en los que yo con algunos coincido y con otros no coincido para nada, pero eran diálogos democráticos. Así que, ¿qué significa un diálogo democrático? En todo diálogo democrático hay un código que es el siguiente: yo te tengo que aceptar la diferencia que vos tenés porque tenés otra pertenencia política, porque estás formando parte de un frente progresista con 8 partidos políticos y más de 20 años de historia, entonces, y representás a Santa Fe y defendés los intereses de Santa Fe. Entonces yo tengo que entender que vos tenés que tener diferencias conmigo, pero también tenés que tener acuerdos, y en los acuerdos y la diferencia ahí están los códigos del diálogo democrático, porque el diálogo nace a partir de ese juego democrático. Esto lo expresaba muy bien Alfonsín y Cafiero.
claramente dos proyectos políticos antagónicos electorales, pero había un diálogo fructífero permanente. No me gusta el otro ejemplo que voy a poner, Menem-Alfonsín. También en esa lógica, y podríamos poner otros ejemplos. Había como un diálogo democrático de acuerdos y diferencias, con el código de la política, de la democracia. Ahora, el exigir colaboración solamente operativa, bueno, eso no hace un diálogo democrático, eso puede ser un diálogo privado, un diálogo que puede darse en el ámbito privado, en una empresa, donde yo te exijo colaboración ejecutiva. Un diálogo democrático es por naturaleza totalmente diferente. Creo que ahí hay un problema de enfoque y cuando se sienta un presidente, un gobernador, me parece que el formato tiene que ser del diálogo democrático. Mire, presidente, yo tengo cosas que defender de mi provincia, pensamos distinto en algunos otros temas, venimos de fuerzas políticas diferentes, usted también a la mía, pero podemos dialogar. Entonces yo le tengo que dar lugar a esa diferencia del proceso democrático, como también de la otra parte le tiene que dar lugar a la posibilidad de ir acordando y resolviendo problemas por encima de esas diferencias. Bueno, ese formato de diálogo democrático que es lo que no veo en este caso. Da la sensación, justamente, como para terminar, que el gobierno de Macri lo que no tiene, lo que no puede tener, lo quiere destruir. Da la sensación, por lo menos, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista declamativo, desde el punto de vista inclusive hasta de operaciones políticas. No se expone Macri a esto, pero tiene 4 o 5 sabuesos, como se dice, que salen justamente de esta forma. No sé si tiene la misma impresión por ahí en algunos casos, digamos, en su área. Mi impresión es que, a ver, yo salvo en mi roce con ellos, en el roce, en el buen sentido del roce de gestión, por ahí yo salvo a los funcionarios que vienen ya con un ruedo político, que son los menos tal vez, pero la tendencia global el perfil global son funcionarios que tienen para mí un problema en cuanto a entender cuál es el formato del diálogo democrático. Donde, insisto, yo no puedo exigirte colaboración ejecutiva cuando estamos en 2 jurisdicciones diferentes y representamos fuerzas políticas diferentes. Bueno, me parece que ese es para mí un tema estructural y en todo caso también ahí se meten otras cuestiones como que entiende por política, si no hay un diálogo, no hay una visión de diálogo democrático, tampoco hay una mirada distinta sobre el fenómeno político. El fenómeno, digamos, ¿a dónde apunto? No hay sociedades sin conflicto. Y esto es, lo que voy a decir es la contraestrategia, en mi opinión, y me hago cargo, la contraestrategia de Durán Barba. Le estoy haciendo ahora la contraestrategia a Durán Barba. No hay sociedades sin conflicto. ¿Qué significa esto? Que el arte de la democracia y de la política es administrar conflicto. Ahora, si uno viene a la función pública para tratar de no tener conflicto, está en el lugar equivocado, porque la sociedad es administrar un conflicto de intereses permanente. Y es condición de la política y la democracia administrar esos conflictos. Además, la democracia necesita del conflicto para ser tal... Para legitimarse. Y de legitimarse y crecer. Bienvenido el conflicto cuando lo podamos encauzar y ir resolviéndolo, cuando no pone en juego el pacto social. Entonces, ciertas estrategias de gurúes comunicativos y políticos que tienden a instalarlo esta idea de que la política y la democracia no tiene que haber conflicto, es muy complicado. Bueno, me quedaría escuchándolo mucho más tiempo, mucho más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, no merezco ningún elogio de lo que han dicho, lo digo de corazón. Lo he escuchado de muchos, inclusive, a ver, diputado, le pregunto al diputado, el otro día me parece que dio la casualidad, ahora me viene a la cabeza,
que lo había consultado también por una pregunta que le había hecho a Contigiani. Le dije, o sea, Contigiani sobre el proceso de industrialización y la cuestión de crecimiento económico. Y me acuerdo que dijo, concuerdo absolutamente de lo que dijo Contigiani. No me acuerdo muy bien ahora el término, pero fue hace una semana más o menos en Radio M. No lo quiero comprometer, ministro. Digo, pero a ver, es justicialista. Lo escuché a los radicales. Hay un montón, yo le digo, hay un montón que están diciendo, el creador de Contigiani soy yo, Contigiani es justicialista, Contigiani es radical, Contigiani es socialista, Contigiani es, no sé, y alguno, digamos, del PRO también, o sea, ese sí, me parece que los del PRO son 2 o 3 nomás, digamos, pero son algunos que también dijeron, che, interesante el ministro de la Producción. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.